¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un invitado especial. Ya habíamos hablado sobre él. Ahora, el día de hoy se los traemos y se los presentamos. El señor José Luis Vizoso, mi tío, mi padrino. Una persona que sabe muchísimo de la cultura medellinense, de nuestro municipio y todo lo que conlleva este hermoso Medellín. ¿Cómo has estado, tío? Bien, hijo, gracias, muchas gracias. Gracias a La Choza y a ti, Toño, por promover nuestra cultura y nuestra historia. Qué bueno, te lo agradezco. Ojalá y muchas personas hicieran esto, de promover nuestra cultura y nuestra historia. ¿Cómo, Muchas gracias. ¿Cómo has estado ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Todo tranquilo? No te pongas nervioso, que yo también me pongo nervioso y luego nos perdemos. Pero bueno, Ahí vamos, ahí vamos. ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de las culturas que existieron antes de la llegada de los españoles, qué era lo que había en nuestro municipio. De esto vamos a tocar el tema de hoy, Ok. si te parece. ¿Sí? Con cuál iniciamos? Pues tenemos que iniciar con la cultura madre, ¿La cultura la madre? cultura olmeca. ¿Cuál es la Olmeca? Es esta la cultura olmeca. La cultura olmeca se llama la cultura madre porque fue la primer cultura y de las cuales todas siguieron su misma técnica, su misma historia prácticamente. Esta fue la primera cultura que existió desde el sur de México hasta Tabasco. Ok. Es la cultura madre y se le llama la cultura olmeca del nombre Ollimani, que es el gentilicio derivado de Olman, donde está el hule. Esto significa Olimani, Olimani. donde está el hule. Y lo que te decía yo del Papaloapan, hasta la venta en Tabasco, hasta allá abarca esta cultura madre. Esa cultura. Esta cultura olmeca, eh, hay infinidad de historias y hay infinidad, pero fíjate, Toño, pasa una situación. Sí. Todos los historiadores creen todos decir la verdad. Ok. Y la verdad es que está la verdad tuya, la verdad mía y la verdadera. Y la verdadera no la vamos a saber. Ok. Solamente sabemos lo que cada autor de cada libro te quiere decir. Pero hay mucha diferencia. Por ejemplo, la cultura olmeca dicen que existió desde el año 1500 hasta el 500 antes de Cristo. Mas, sin embargo, hay otros autores que te dicen que existió de 1200 al 300 antes de Cristo. Entonces, ninguno se pone de acuerdo en cuándo existió la cultura olmeca. No hay una fecha exclusiva donde todos digan que fue de ese periodo. Pero la fecha más cercana es de 1500 a 500 antes de Cristo. Fue cuando existió la cultura olmeca. Olmeca. Hay datos muy curiosos, Toño. Esta cultura olmeca muestra un tipo humano a la vez negroide y mongoloide, personajes gordos con cabeza en forma de pera, nuca abultada, ojos oblicuos, comisuras hundidas, barbilla saliente, septum perforado para colocar una nariguera, labio superior levantado, encía aparente y boca semejante a la del tigre. Se ha supuesto que se trata de deidades jaguares, por eso te traje ahí el dios jaguar, que era el dios que ellos creían, el dios jaguar. Okay, con las dos manos no había sé qué Dios sea. jaguares, que acaso fueron los antecedentes de Tlaloc, Chac, Cosijo y Tajín, o bien de representaciones enanos, duendes o espíritus de la selva, los que hoy conocemos como chaneques. Los chaneques. Eso es muy cultura de aquí, de Es de Veracruz. una cultura de aquí, y si tenemos en cuenta que los olmecas tenían esa semejanza, pues podemos decir que todavía los chaneques que existen aquí, todavía es de aquellos negroides, estos
que parecían mongoloides que vinieron con los olmecas. Los olmecas, ok. ¿Sí? Y esta cultura madre ya cultivaba el frijol, el maíz, el picante. Ya eran pescadores, ya eran cazadores, y tenían una diversidad, Toño, tenían una diversidad de, de actividades. Okay. ¿Sí? Fíjate, representa el coito de un jaguar y una mujer. Según los historiadores y antropólogos, posiblemente en ellas reside el misterio de la religión olmeca, el dios jaguar, creado por un jaguar y una mujer. Y una mujer. Okay. ¿Sí? De ahí sale, de ahí surge el dios jaguar. Y bueno, Toño, podríamos hablar infinidad de cosas de los olmecas. Pero aquí no solamente existió una sola cultura. Exactamente. Aquí podemos ir entrando a la siguiente cultura, Pero no existió una sola cultura. Al desaparecer la cultura olmeca, okay, queda la cultura totonaca. ¿son estos? Que es esa cultura, la cultura totonaca. Exactamente. Una pregunta, antes de que comencemos con los totonacas, ¿estas son todas de aquí? Estas piezas son de esta región. Okay. Totalmente. Todas estas piezas son encontradas en esta región. Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Okay. ¿Por qué son encontradas aquí? Porque esta región del Totonaca abarcaba desde Tuxpan, Pánuco, toda esa zona del norte de Veracruz, toda esta zona. Y tenemos a Zempoala, que es una zona de pirámides arqueológicas totalmente de esta cultura, de la totonaca. Esta cultura totonaca tiene al Tajín, es una de sus principales pirámides que tiene y que tenemos aquí en la región de Veracruz. En la región de Veracruz, exactamente. Casi todas las palabras estas son palabras náhuatl. El totonaca era una palabra náhuatl que proviene del náhuatl totonacapan, que significa lugar de gente caliente. Medellín. El Totonacapan. De Totonacapan. Ay, pensé que de Medellín. Dije, ay, me está descubriendo mi padrino. Ya vale. Sí, okay. El Totonacapan, lugar de gente caliente. Lugar de gente caliente. Así es. Sus dioses principales, al igual que los olmecas, por eso decimos que los olmecas es la cultura madre, porque fue la primera cultura y de donde aprendieron las demás culturas. Igual contaban con su dios jaguar, con el dios de la fertilidad, con el dios del maíz, con el dios de la lluvia. Igual contaban con los mismos dioses que contaban los olmecas. Claro, a veces diferencian, los olmecas tenían uno o dos más y los otros, ¿no? Pero casi coincidían en los mismos dioses. Sembraban el maíz, el frijol, sus centros ceremoniales de esta cultura totonaca es el Tajín, en Papantla y Zempoala. La danza que caracteriza a los totonacas, sabemos cuál es, ¿verdad? ¿La danza del jaguar? Los voladores de Papantla. Ah. Esto es una característica del Totonacapan, de la cultura totonaca, los voladores de Papantla, que todavía existe y es un ritual hermoso, porque vemos que el líder que está en la punta del mástil, del palo donde van a descolgarse, está haciendo una danza. ¿Y por qué la hace hasta allá arriba? Porque está muy cerquitita del creador, ¿no? Por eso la hace hasta allá arriba. ¿Por qué la hace a los cuatro vientos? Porque está dándole a los 4 puntos cardinales. Pero esta danza está dirigida a los dioses de la lluvia, de la cosecha, de la fertilidad. Esta danza
está hecha para ellos. Es una ofrenda para los dioses de la fertilidad del maíz. Por eso hoy en día tenemos esa danza tan bonita en nuestro estado de Veracruz, ¿sí? Los voladores de Papantla. Y hoy lo vemos aquí muy cerquita, en la Antigua. Ahí, si vas a la Antigua, ahí vemos que ahí están los voladores de Papantla haciendo su danza. ritual, ¿no? Su ritual. Aquí en Boca del Río también luego, ¿no? Luego lo hacen aquí exactamente. Bueno, junto con la cultura de Totonaca, muy cerca, existió la cultura huasteca, que es esa. Este chiquitín. Esta es la cultura huasteca. Se ve bonito. La huasteca, hasta hoy en día, sabemos que Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, allá están las huastecas, pero su paso lo tuvieron por aquí, por Medellín. Se cree que la cultura huasteca venía desde la cultura maya, desde allá vino toda la cultura huasteca. Y entonces al finalizar se reúnen en esta zona que te digo, donde hoy las conocemos como las tres huastecas, aunque te digo, son más estados los que dan ahí. Da Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo. Ahora también meten a Querétaro, pero las huastecas eran originalmente esos estados nada más. Bueno, esta cultura tuvo su paso por aquí. ¿Por qué sabemos que tuvo su paso y están aquí? Porque hoy tenemos estas figurillas encontradas aquí, en una zona donde existió la última cultura antes de la llegada de los españoles, que fue ¿cuál? La cultura de Remojada. La cultura de Remojada. Que es esta última figura. Este chiquitín. Remojada es un pueblito de aquí cerca, ¿no? Remojada lleva el nombre de exactamente y por eso lo lleva. Okay. ¿Sí? Hay todavía, en Remojadas todavía hay algunos vestigios de esta cultura. ¿Cómo sabemos que esta figurilla es de la cultura remojada? La cultura de Remojada ya ocupó en hacer sus figurillas ya con sus labios, con su boca, no así como esta, como tenemos esta. Ya la Totonaca ya empezaba a hacer la boca abierta, pero la cultura remojada ya la tiene totalmente y en algunas figurillas enseñan los dientes y saca la lengua. La cultura totonaca ya usaba la rueda, Existió desde el año 100 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo. Todavía existió. De la cultura de Remojadas, hoy contamos con la pirámide de la Joya. La pirámide de la Joya es lo que le iba a decir. Aquí comentarles, aquí en Medellín existe una pirámide y ahí nos va a hablar un poquito mi padrino sobre esa pirámide. La pirámide de la Joya existió aquí en nuestro municipio. ¿Quieres una agüita? No, en nuestro municipio. Hoy en día conocemos ese lugar como La Joya. Su líder, su cacique, era San Martín Garabato. El nombre correcto de La Joya es Las Joyas de San Martín Garabato. Las Joyas de San Martín Garabato. Este líder, este cacique de esta cultura de Remojadas, cuando supo, sus dioses le dijeron que iba a desaparecer su cultura, ¿qué fue lo que hizo? Enterrar, porque para él su cultura era una joya. Enterró sus joyas. Por eso las pirámides de la Joya y todo lo que se encontró a su alrededor, todo estaba enterrado, porque él no quería que se supiera de su cultura. Por eso se llama, el nombre correcto es la Joya de San Martín Garabato. ¿Cuáles eran los dioses de la cultura de Remojada? Los dioses eran los dioses narigudos. Los dioses narigudos. Que es este que está aquí. Ese sí no me lo habías explicado. Este era uno de los dioses en los que creían nuestros antepasados, los dioses narigudos. De estos se encuentran en cantidad ahí, todavía donde hacen ladrillo, ahí donde están las pirámides de la Joya, encuentran muchos de estos dioses narigudos, porque eran en los dioses que ellos creían.
Y un dios narigudo de esto le daban hacia la lluvia, otro era hacia la fertilidad y el otro hacia una cosecha productiva, ¿no? Pero eran los dioses narigudos. Quise traer esta pieza, Toño, porque esta pieza, mucho de nuestra gente, de nuestro municipio, la han visto, pero no la conocen, no saben el nombre de esa pieza. De hecho, con esas luego las veíamos en el río y las jugábamos como si fueran piedritas, no sabíamos. Bueno, Sí, de hecho. esta pieza se llama malacate. Okay. Y esta pieza era, como nuestros antepasados sembraban el algodón, cosechaban el algodón y le daban el tratamiento adecuado. Entonces agarraban el algodón y con este malacate y un hilo empezaban a darle vuelta, iban haciendo sus hilos para hacer sus prendas. De algodón. De algodón hacían sus prendas. Todo lo que era, era algodón, era con que ellos hacían sus prendas. Sí, sí, sí. Ya nuestros antepasados ya sabían hacer sus prendas con los telares de cintura. Los telares que hoy vemos que hacen allá en Tustepec, estos salieron de estas culturas. ¿No? De estas culturas fue donde aprendieron a hacer todos estos tejidos y... Sí. Según la historia, mira, hay demasiados libros que hablan de la historia. Está las cartas de relaciones de Fray Bernardino de Sahagún, que el Fray Bernardino de Sahagún escribía todo lo que Cortés le mandaba decir al rey. Está el libro de Bernal Díaz del Castillo, que es un marino que vino en los 3 viajes que vinieron para acá a la conquista. Él vino en los 3. Tristemente el libro lo hace cuando él ya tenía cerca de 80 años. Tal vez ya muchas cosas ya no se acordaba y muchas cosas le cambió. Además que era un hombre muy sentido porque a pesar de Bernal Díaz Castillo haber recibido tantos espadazos y tantas pedradas y tantas lanzas, Cortés nunca le dio nada a él que había venido. Entonces era un hombre muy sentido con Cortés. Por eso está López de Gomara, Illescas, está el que hizo el Códice Mendocino, don Antonio de Mendoza. Bueno, la historia de Tierra de Volcanes, de un escritor estadounidense. Hay infinidad de libros que te hablan y todos más o menos dicen. En una ocasión, con otro historiador muy conocido, don Ricardo Cañas Montalvo, un historiador que sabe muchísimo, pues yo defendía mi Medellín y él defendía a su Veracruz. Y entonces me decía que Medellín no era importante, que lo importante fue Veracruz. ¿No? Entonces, dice, ¿tú qué lees? Le dije, yo leo muchísimos libros. ¿Pero has leído a Bernal Díaz del Castillo? Le digo, sí, es uno de los libros que más me gusta. Dice, ahí estás mal, porque Bernal Díaz del Castillo escribió un libro muy viejo y muy sentido con Cortés. Así que ese libro no tiene mucha creencia. Y entonces le dije yo, ¿y usted qué lee? Y yo también leo muchos libros, pero yo me baso más en las cartas de relaciones, porque Cortés le mandaba decir al rey. Le voy a poner una prueba, le dije al historiador. Si yo voy a un bar y me sienta una dama aquí a mi lado, le invito una copa, le voy a hablar a mi esposa, oye, voy a llegar tarde porque estoy con unos amigos aquí. ¿Usted cree que yo le voy a decir a mi esposa que tengo una dama aquí sentada ante? Pues no se lo voy a decir. Pues lo mismo hacía Cortés. Cortés le mandaba decir al rey lo que le convenía. Así que si Bernal Díaz del Castillo no es muy confiable, pues las cartas de relaciones de Cortés tampoco lo es. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito. Estamos con las culturas, estamos con las culturas. Nos quedamos en la de Remojadas pues y sus dioses. Ya, la cultura de Remojadas y sus dioses. Okay. Me voy a adelantar un poquitito nada más, ¿sí? Porque te digo que estos eran los dioses narigudos. Cuando vienen los primeros franciscanos a nuestro municipio, ellos traían la religión católica. Esto nada más me voy a adelantar, luego me regreso. Sí, sí, sí. Nada más porque tenemos aquí al dios narigudo. Entonces, resulta que nuestros nativos, pues ellos, por su cultura, creían en esto, en los dioses narigudos.
Y vienen los franciscanos a hablarles de Jesús, a hablarles Ah, del catolicismo. catolicismo. Entonces esto no. Y más que los españoles le rompían a sus dioses. Sí, Y ellos sentían que estaban fallándole a sus dioses. faltándole al Entonces, respeto. ¿qué hizo un nativo de aquí? Degollar al padre, lo degolla y lo echa a un pozo que hoy está en esta zona, aquí adelantito, en un terreno de don Felipe Contreras. Ahí todavía está el pozo. Más adelante traeré la foto para que la vean. Todavía tengo la foto y no he dejado que desbaraten ese pozo, donde echaron al padre. Desde entonces, este lugar de aquí adelantito, ¿por qué le decían, a ti dónde te tocó evangelizar? Y decían los que venían a evangelizar. A mí me tocó en el rancho del padre, refiriéndose al rancho donde habían matado al padre. Miren, ese dato yo no lo sabía, la verdad. Por eso ese nombre es del rancho del padre, porque ellos creían en estos dioses narigudos, ¿sí? Okay. No creían en Jesús que le venían los españoles a imponer. Bueno, pero vamos a regresar. Bien. Buen dato ese. Al desaparecer estas culturas, Toño, cuando desaparecen estas culturas, viene un 17 de junio de 1518, en el segundo viaje, vienen los españoles, ¿sí? Ahí tienes una foto no, déjala, no, ese es un cuadro más o menos de cómo lo pinta Bernal Díaz del Castillo, cómo pinta ese cuadro, de cómo fueron recibidos, ¿sí? Ese 17 de junio de 1518 venía al mando de 3 naves Juan de Grijalva. Sí. Al mando de este segundo viaje venía don Juan de Grijalva. Entonces llegan a la desembocadura del río Jamapa y nuestros antepasados los saludan con cañas con trapos de colores. Por eso al río Jamapa le ponen el río de las banderas. Esta es una foto sacada del libro de Bernal Díaz del Castillo. Okay. Así fueron recibidos los españoles. Los españoles. Okay. ¿Por qué los reciben con esos banderines? Nuestros antepasados que vivían en esta costa, que pertenecíamos a Cotastla, porque Cotastla abarcaba todo lo que hoy es donde está la naval, la zona naval. Okay. Es se llama ¿Antonizardo? No. Antonizardo. Antonizardo. Todo lo que es Antonizardo, desde pegado a Boca del Río, pero por el lado derecho de la margen del río Jamapa, hasta pegar con los Tuxtlas, todo esto pertenece a Cotastra y nosotros éramos parte de Cotastra. Cotastra tenía su salida al mar. Entonces nuestros nativos tenían la orden de que cuando vieran algo extraño en el mar, inmediatamente dieran señales con esas cañas, con esos banderes, a los que estaban allá arriba, para que aquellos dieran la señal y a los demás arriba, y así llegara hasta Moctezuma la noticia de que había en el mar gente extraña. Pero ¿cuál era la gente extraña que esperaban que llegara al mar? Era Quetzalcóatl. Porque Quetzalcóatl había desaparecido en el mar y él dijo que un día iba a regresar por su pueblo y por su oro. Entonces por eso Moctezuma les dijo, cuando ustedes vean a gente blanca, barbada, es Quetzalcóatl que viene. Y entonces por favor lo reciben bien y me dan la orden. Por eso cuando nuestros nativos ven a esta gente, ellos hacen esas señales y los españoles creen que los estaban dando la bienvenida. Exactamente. Hay esa confusión. Y entonces, lo dicen los libros, entran hasta lo que hoy es la toma de Dos Bocas con las naves grandes y ahí bajan 2 bateles. En cada batel vienen 10 personas, escopeteros, lanceros, y traían de todo. Ellos sí traían armas de fuego. Nuestros nativos nada más eran con ondas, con piedra o lanzas. No había armas, no tenían armas. Entonces,
bajan y Francisco de Montejo va al mando de esas dos bateles con esos 20 gentes. ¿Por qué van? Porque venían en alta mar y veían al pico de Orizaba, lo veían esplendoroso. Y ellos querían conocer al pico de Orizaba. No habían visto allá en España algo tan maravilloso. Y entonces se van caminando 3 días hasta el pico de Orizaba y 3 días de regreso. Cuando regresan, esos 3 días que regresan, traen jaulas de pájaros multicolores, traen canastas de frutas exóticas. ¿Por qué eran fruta exótica, Toño? Porque los marineros, después de venir 3 meses navegando, no traían agua, no traían comida, venían muy desnutridos, venían muy débiles. Y entonces al llegar aquí y empezar a comer fruta y a tener energía, pues empezó su cuerpo a tener reacciones extrañas. Y por eso hablan que eran frutas exóticas. Sí, porque hizo un efecto después de venir muy... Y entonces ellos pues se maravillan. Y los pájaros multicolores que no conocían en España, el papagayo, la guacamaya, todos esos pájaros, pues ellos estaban maravillados. Pero los que más le maravillaba era la cantidad tan enorme de oro que traían en ese recorrido. Sí. Bueno, espérame, padrino, porque si ahorita no, déjame medir el tiempo ahorita. Pero si no, ¿cuánto llevamos? 26 minutos. Yo digo que sí nos da para otros 4 Como más. tú veas, si quieres, lo dejamos para una segunda plática y nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos hasta aquí y en un siguiente video retomamos la llegada de los españoles y otras poquitas cosas más que tiene mi padrino, hay que contarles, la verdad. Y unas cositas más, nada, antes de irnos, les puedes comentar a la gente, a los que no conocen, a los que apenas están viendo la cultura de Medellín, ciertos puntos de aquí que en realidad nadie conoce y tú sí conoces. Claro que sí. Mira, Toño, mucha gente no sabe que nuestro municipio tiene una cascada. Mira, esa yo tampoco la sabía. ¿Sí? ¿Dónde? No es una cascada grande, está en Potrerillo, ¿cómo se llama? Infiernillo. Está en Infiernillo, la cascada, en el río Cotastla. Está en nuestro municipio, es una cascada chaparrita, tiene apenas como 2 metros, pero al fin y al cabo es una cascada. Okay. Muy pocos conocen esa cascada de nuestro municipio. Alguien me había dicho, Medellín no cuenta con hoteles. Medellín sí tiene hoteles, y varios. ¿Cómo? Enfrente a la gasolinera de Los Robles, ahí tenemos un gran hotel. Sí, es cierto. ¿Sí? Y como ese, hay 5 hoteles que tenemos en nuestro municipio. Mucha gente no sabe que nuestro municipio cuenta con el Gocha y con el Gocar. Los de acá de la autopista. Sí, tristemente no vienen porque no tiene promoción, no tiene difusión, se están echando a perder las pistas, pero los que ya la conocen vienen y disfrutan y se pasan un día feliz. No, te voy a decir algo, yo el Gocha, me han preguntado, yo que vivo aquí, ¿cómo me preguntan en el trabajo? ¿Dónde queda el Gocha de allá por tu rancho? Yo, te lo puedo decir, me han preguntado tantas veces, digo, loco, me voy a tener que dar una vuelta yo porque yo ni yo sé dónde está el Gocha. Tenemos grandes ganaderos que nos facilitan monturas, nos facilitan sus terneras para poder ordeñar y hacer tu propio queso. Tú aquí te enseñan a preparar el queso y la bolita de queso que hiciste, esa ya es tuya y tú te la puedes llevar. Okay. Tenemos una laguna preciosa que no se le ha dado difusión, que tiene 7 islas, donde puedes alquilar una lancha y te puedes ir a recorrer la laguna un viaje de 2 horas hasta llegar a donde desemboca la laguna, donde se une con el mar. Tenemos infinidad de cosas preciosas en nuestro municipio. Mucha gente no sabe que aquí, cerquita de la cabecera, está la choza, donde se come tan sabroso y se la pasa uno también. Y se toman unas micheladas medias riquísimas. No se van pedos, depende. Y además el trato es especial. Cariñoso. Muy cariñoso. A todísima madre.
alburero, eso sí. Un poquito. Pero Lo que esa es, conoce, lo que conoce. pero esa es la cultura de esta zona, de la zona de Sotavento, donde tenemos y aprendemos a decir a nosotros mismos. Y me voy a despedir con esto que dice, tengo un triste pajarito que no lo quiero botar. No se lo doy a los gatos porque me sirve para mear. Pues bueno, señores, señoras, señorita, mi madrina, dice, pues sí, pues todavía, dice. Oh, muchas gracias, padrino, por prestarnos un poquito de tu tiempo Ahí para venir a estamos. hablar de eso. Tenemos que hablar muchas cosas más, eso sí. Falta mucho. Yo no hablé mucho, ahora sí no hablé mucho. Por lo regular sí hablo un poquito más, pero Qué me bueno. gusta escuchar este tipo de relatos, de historia, de que, cosas que no conozco y aprender sobre todo muchas cosas de aquí del municipio de Medellín. Y quisiera que te dieras otra vuelta, un día que no estés desocupado, nos ponemos bien de acuerdo, Perfecto. nos echamos otra vueltecita y seguimos hablando del municipio. Todavía falta mucho, falta la Fundación de Medellín, falta mucho que hablar de nuestro municipio. Okay. Pero sobre todo, gracias a ustedes por difundir la historia y la belleza de este municipio que nos debemos de sentir orgullosos de estar pisando. Sí. El segundo, solamente tenemos por delante la villa de la Veracruz. Medellín era la segunda villa. ¿Sí? Bueno, pero eso vamos a seguir hablando más adelante. Porque si ahorita nos aborazamos, nos alargamos y Muchas podemos gracias. terminar hasta mañana. Gracias, Toño. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.